Ahí está. Hoy estamos a 23 de octubre de 2024 en física biológica. El 9 no se ve. De cálculo. Punto. Unidad de enseñanza-aprendizaje del segundo trimestre del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental que se ofrece en la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, que este año estamos cumpliendo 50 años de haber comenzado a existir. Aunque oficialmente su existencia comenzó el 1 de enero de 1974, según ley expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, creo que fue en septiembre del 73, eso no me acuerdo exactamente de la fecha, establecía que empezaría operaciones el 1 de enero del 74, pero una universidad no se hace así, aunque se hace por decreto, no se hace por decreto. Vamos, no empieza por decreto mágicamente a operar. Hubo que, de hecho, al haberse expedido la ley en septiembre del 73, dio oportunidad al gobierno en turno, que fue el que propuso la creación de la UAM, para lo cual se hizo un extenso estudio de qué es la educación, y sobre todo qué es la educación superior o universitaria. Permitió que ese gobierno solicitara al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, la asignación presupuestal correspondiente. Porque si no hay dinero, no se puede. No box, no Bob Rogers, dijeron en una película ochentera. The Right Stuff, o le pusieron el pésimo título en español en México de Los Elegidos de la Gloria. Es una película que narra los inicios de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, los que iban a ser seleccionados como astronautas o cosmonautas eran los que tenían the right stuff, o sea, lo necesario para hacer eso. Bueno, entonces, regresando a la UAM, se aprobó el Congreso aprobó la ley de creación, la ley orgánica, así se llama. La encuentra en el sitio web de la Cámara de Diputados, donde están todas las leyes federales, todas las que aprueba el Congreso de la Unión, ahí están publicadas, y ahí está la ley orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí la pueden consultar, también la pueden descargar del sitio web de la Rectoría General, ahí también está disponible la ley orgánica para que se enteren dónde carambas están. Entonces empezó a operar el 1 de enero de 1974, se buscaron los terrenos de propiedad federal preferentemente, uno al norte de la ciudad, otro entonces era al norte del Distrito Federal, ya no existe, le cambiaron el nombre, ahora se llama Ciudad de México, otro al sur y otro al oriente de la Ciudad de México. Al norte se construyó entonces en la entonces delegación Azcapotzalco, la unidad Azcapotzalco. Por cierto, la primera que se construyó en un terreno en el oriente de la ciudad fue en la delegación de Iztapalapa, la unidad de Iztapalapa, precisamente, que es donde estamos nosotros, aquí, donde se abrieron oficialmente 3 divisiones: la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que es donde se ofrece la licenciatura en Biología Experimental, que es donde están ustedes inscritas, estudiando. Y por eso estamos aquí dándole de comer a los moscos, yo creo. Dándoles de cenar a los moscos. No, desayunar, es temprano todavía. Y al sur de la ciudad se encontró un terreno donde se construyó, ¿cuál? La unidad Xochimilco,
Que no esté en Xochimilco. que está en que se construyó en la delegación de Coyoacán. Pero como está pegadita a una cuadrota del canal de Cuemanco, de hecho, atravesando la avenida ya es la delegación de Xochimilco. Pero bueno, le pusieron Xochimilco y no Coyoacán para que no creyeran que iba a estar ahí junto a las nieves, la fuente de los coyotes, efectivamente. ¿Cómo se llama la parroquia? ¿Del Carmen? ¿Nuestra Señora del Carmen? Algo así. No. La unidad Xochimilco está en la entonces delegación, actualmente alcaldía de Coyoacán, donde también se ofrece la licenciatura en biología. En la UAM Iztapalapa se abrió la licenciatura en biología con 6 áreas de concentración. Eso creo que yo se los narré el día de ayer, que fue nuestro primer día de clases del curso de física biológica, del curso de la unidad de enseñanza-aprendizaje física biológica. Diferencias entre la licenciatura en biología en Xochimilco y la licenciatura en biología que se abrió entonces en la unidad de Iztapalapa es que la unidad de Xochimilco opera con un modelo educativo diferente, un modelo llamado el sistema modular. Es interesante, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de colaborar un poco con ellos. Aunque se puede decir que casi toda mi formación la hice en la unidad de Iztapalapa y toda la docencia la he hecho en la UAM, la he hecho en la unidad de Iztapalapa. A Xochimilco he podido dar unas conferencias, charlas o colaborar con algún profesor en alguna sesión de algún módulo. Ya ni módulo. Bien. Entonces estamos hoy en nuestra segunda sesión del curso de la unidad de enseñanza aprendizaje de física biológica. Nosotros superamos a través de unidades de enseñanza aprendizaje en las cuales abordamos temas necesarios para que ustedes sean en el futuro, espero que no más de 4 años, por favor, egresados de la licenciatura y personas ya tituladas con el título de la licenciatura en biología experimental. Entonces el día de ayer comenzamos abordando el primer tema del programa de física biológica, cuya primera unidad, de acuerdo al programa, así se llama. El contenido ya detallado puede ser, les digo, un poco diferente al que encuentran en Rectoría General, en el sitio web de la Rectoría General, que es Principios de Mecánica. Para Principios de Mecánica, la mecánica sería el primer capítulo casi siempre en cualquier libro de física universitaria. Pero para poder abordar la mecánica, primero tenemos que aprender a observar, que fue la manera en la que Galileo fundó la mecánica en el siglo XVII, a partir de 1600 y feria. Bien, y ya ayer hablamos de la necesidad de entender lo que ocurre cuando vemos, miramos y observamos. Son 3 niveles distintos de percepción que tienen algunos sistemas biológicos, no solamente los humanos. Los diferentes organismos, todos los organismos, todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, podrían existir organismos o seres vivos en algún otro lugar. Tururururururu. Star Trek, Live Long and Prosper. Según el señor Spock, que era el oficial científico de la Enterprise. En la Tierra, todos los seres vivos interactúan con su entorno, todos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo funciona esa interacción? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la explicamos? La explicamos inicialmente con base en los principios que se han descubierto en el desarrollo de la física como forma y método
métodos para comenzar a entender cómo funciona el universo. Y como en ese universo hay una cosa rara, hasta ahorita extraña, que son los seres vivos, es no solamente útil, sino necesario conocer y entender los principios de la física. El primero que funda la física, con el que se funda la física moderna, aunque tenga más de 4 siglos, ¿sí? Es moderna porque la física como tal empieza mucho antes que Galileo. El primer texto o libro, aunque no tendría la forma física que tienen los libros actualmente, no traje ninguno. Bueno, sí, los traigo en forma digital, en mi tableta. Pero la forma física que tenían los libros hace más de 2000 años no era igual a la que tienen hoy en día, ¿sí? En diferentes sociedades la gente aprendió a plasmar sus ideas, su pensamiento y su imaginación en forma, dicen física, yo le digo química, en diferentes materiales, de diferentes formas. Bien. Por ejemplo, en Mesopotamia lo hacían en tablillas de arcilla, ¿sí? Y escribían con un palito y le llamamos actualmente escritura cuneiforme. En otros lugares, en estas tierras, se hacía o en roca calcárea, tallándola, o en pieles de animales, típicamente pobres venados, piel de venado. ¿Y qué culpa tenían los venados de la necesidad de los humanos de plasmar sus ideas? Antes, en diferentes lugares, lo hacían en rocas, en paredes rocosas, mediante pigmentos vegetales o animales, incluso en uno de esos pigmentos parece que fue sangre. Y así fue como los humanos comenzaron a dejar por más tiempo las ideas o las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Las ideas, si no se expresan, no van más allá de la persona que las concibe o del organismo que las concibe. Ahora sabemos que las ideas se desarrollan en el sistema nervioso y no somos los únicos organismos con sistema nervioso. Bien. De hecho, no somos los únicos organismos que expresamos esas ideas o eso que surge de la actividad neuronal. Ahora sabemos que todos los organismos, aunque no tengan sistema nervioso, expresan algo a sus congéneres, se comunican, y esa comunicación se puede dar porque interactúan. Así como interactúan entre sí los organismos, interactúan con el entorno. ¿Cómo interactúan? ¿Mediante qué? La física lo puede comenzar a explicar. Es por eso. Ahora, viniendo más para acá, algo más elaborado. ¿Cómo percibimos al menos los humanos? Decíamos que por medio de 6 sentidos naturales. Decíamos que la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto y la termosensión. Y les encargué una actividad, ¿sí? Desafortunadamente ya llegué tarde a casa, donde pude finalmente subirlo al sitio, en el CIPI, en el sitio web del CIPI, del Sistema de Información de la Unidad de Iztapalapa, una imagen digitalizada que ayer les mostré en el salón, que tengo aquí en la tableta, que es la imagen negativa la imagen en versión plasmada negativa de aquella fotografía de una representación de Copérnico, de Nicolás Copérnico. Ya pudieron hacer la actividad, les puse en el texto, en los mensajes, las indicaciones de cómo hacerla. ¿Qué sucedió? Quien sea, puede ser tú si ya
Sonreíste. Hubo un mensaje ahí. ¿Sí? Pues, cuando acabas de ver la imagen y Ajá. veías la cartulina, Ajá. se sigue viendo la imagen. Bueno, la cara y la silueta. Ajá. ¿Y se ve igual? No. Se ve el positivo. Sí. ¡Magia, brujería! No. Eso nos empieza a dar información de cómo funciona la percepción en el sentido de la vista, cómo funciona la visión, el cual es un fenómeno muy complejo, porque intervienen muchos fenómenos físicos, los cuales vamos a ir revisando a lo largo del trimestre, según vayamos abordando los diferentes capítulos en los que los físicos dividen por fines prácticos a la física. Así le llamamos a esto la ciencia o la disciplina de la física, es una disciplina. De hecho, les digo, el primer texto de física se escribió hace más de 2000 años. Su autor se asume que fue un filósofo, no un físico, un filósofo, por cierto, no matemático, básicamente filósofo, un pensador. La filosofía literalmente viene del griego afecto o amor al conocimiento o al estudio. La filosofía es lo que significa. Entonces eran amantes del conocimiento, los filósofos. Actualmente no sé qué son. Bueno, sería algo equivalente. Observaban la naturaleza a través de sus sentidos, a través de cómo interpretaban lo percibido a través de sus sentidos, expresaban esa interpretación a la gente de manera oral, y quizá ellos o algunos de sus discípulos sean quienes finalmente escribieron. No sabemos si ese texto titulado Filosofía realmente lo escribió de puño y letra Aristóteles o lo hizo algunos de sus discípulos. ¿Bien? Entonces, Aristóteles es el que actualmente se considera, porque conocemos su nombre, quedó por escrito. Seguramente hubo filósofos antes, en otras sociedades y quizá en todas las sociedades humanas, pero desafortunadamente sus ideas, sus pensamientos, sus interpretaciones se han perdido a lo largo de la evolución de las sociedades humanas. No podemos llamarle estrictamente historia, porque según los historiadores, la historia es el registro por escrito de los hechos y pensamientos de las personas que han vivido desde que los humanos nos formamos por evolución, por selección natural en el este de África. De hecho, ya se asume que posiblemente esos primeros humanos de alguna manera pudieron haber plasmado sus pensamientos, sus ideas, decía yo, quizá en paredes rocosas a través de pigmentos. El problema es que no tenemos la manera de interpretar realmente qué es lo que querían decir. Por ejemplo, en una de las ramas de la filosofía, así dividimos el conocimiento que los humanos han generado a través de su observación y pensamiento e interpretación, le llamamos conocimiento, y como cada día tenemos la posibilidad, y lo hemos hecho, de aprender un poco más, pues el conocimiento humano se ha ido acumulando. Quizá a una magnitud ya tan grande, tal que no cabe en una cabecita humana. Hemos tenido que distribuirla en diferentes cabezas humanas y en diferentes pedacitos de conocimiento a los cuales llamamos disciplinas. Pero eso es algo relativamente reciente, tendrá menos de 400 años, quizá un poquito más. Quizás sí ya, quizá algunos miles de años, cuando esa forma de conocer filosofía se fue dividiendo, por ejemplo, entre la filosofía, el simplemente gusto por conocer, y quizá mediante el uso de otro tipo de interpretación o manejo del conocimiento, otro tipo de lenguaje, se debe haber separado un poco de la filosofía y se le llamó matemática. Es otra forma de conocer. Y quizá otra, magia, y otra, religión, y otra, medicina, botánica,
Esas son algunas de los pedazos de conocimiento en los que los humanos fueron distribuyendo, acomodando en cajones el conocimiento que iban acumulando. Y a eso los llamaríamos disciplinas. Así, quizá Aristóteles o sus discípulos, haber registrado en ese texto llamado física, ya le hicieron una división a la filosofía y la separaron en física y el resto de la filosofía. Por cierto, también ya existía la matemática, al menos desde hace 5000 años, cuando los asirios, los acadios, ya plasmaron números y operaciones con números en textos. Quizá incluso ya existía la disciplina de la contabilidad, porque algunos de los primeros textos, como creo que mencioné con ustedes, no sé, luego me hago bolas, porque como estoy dando un curso de biomatemáticas, donde abordo a veces temas similares o el mismo tema. Por ejemplo, hablamos del primer tema de biomatemáticas es números, teoría de conjuntos numéricos, pues me gusta abordarlo más o menos con el mismo enfoque histórico. Entonces a veces, no sé si lo dije aquí, lo dije en el otro grupo. Entonces por ahí me recuerdan, profesor, eso ya lo dijo, ¿sí? Si no, pues entonces ya lo dije. Entonces, de lo primero que se plasmó hace más de 5000 años en tablillas de arcilla fueron textos, números y textos y números, que describen lo que producían mediante actividades agrícolas los asirios en Mesopotamia, por ejemplo. Bueno, entonces, ese experimento, regresando al experimento, es un experimento, una actividad en la que ponemos a prueba algo, es un experimento, una experiencia. Pero en una disciplina que surge después, con la que decimos que se funda lo que actualmente llamamos y entendemos como ciencia moderna, y me gusta decirlo así, ciencia moderna, porque así como la física ya está escrita hace más de 2000 años en Grecia, la palabra física, también está escrita hace más de 3000 años o quizás hasta 5000 años, la palabra ciencia, pero con un significado o connotación diferente a la que entendemos hoy en día. La palabra ciencia aparece en el Talmud, que es uno de los componentes o de los textos que conforman posteriormente a la Biblia cristiana. En los textos bíblicos aparece la palabra ciencia, pero no se refiere a la ciencia moderna. Ciencia es sinónimo de conocimiento en textos antiguos. Ciencia es una forma de conocimiento en textos modernos, distinto a otras formas de conocimiento como la misma filosofía. Aunque la ciencia moderna surge de la filosofía, por cierto, combinada con la matemática. Vamos a ver más adelante que hay otro texto que así se titula, Filosofía Matemática. Bueno, el hecho es que un componente fundamental de la ciencia, que también lo forma de la filosofía, pero hay diferencias, es la observación. Mientras que la observación en filosofía permite ver el mundo, entrar en contacto con el mundo, y a partir de ese contacto se interpreta mediante formas de pensamiento no matemáticas la filosofía. En el caso de la ciencia moderna, usamos esa misma percepción, esa observación, y empezamos a hacer interpretaciones mediante distintas herramientas matemáticas, por ejemplo. Las más simples: hay o no hay, se ve o no se ve, donde estaríamos usando básicamente dos números. Sería un sistema matemático binario. ¿Cuáles son esos dos números? El 1 y el 0. El no hay, el 0, que concibieron los mayas y los indios de manera independiente, en dos lugares del mundo no interconectados. No tenemos evidencia verificable de que hayan estado en comunicación mayas e indios cuando concibieron el número que representa nada, ausencia, no hay, el 0. Idea que, por cierto, no concibió ninguna otra sociedad humana en ningún momento de la historia humana, aunque sí concibieron los números. Aparentemente, incluso el concepto del número es mucho más antiguo que las civilizaciones mesopotámicas.
de hace 5.000 años, al menos tiene el doble o quizá más de antigüedad el concepto de número. La evidencia física con la que contamos es un huesito que se encontró en el norte de África, en un lugar llamado Ishango, donde se encontró un huesito, no es muy grande, es más o menos de largo de una piernita de pollo. ¿Sí? Si toman ustedes una piernita de pollo y se empiezan a comer directamente, pues la muerden, ¿no? A veces hasta clavan los dientes en el hueso de la pierna. Por cierto, ¿cuál hueso es? ¿Es el fémur? No. Se nota que eres experimental. Ya no llevas anatomía. Yo no dije. Quien lo haya dicho. Es fácil confundirse, porque es un hueso largo y el hueso más largo en los humanos es el fémur. No, en el caso de los pollos no es el fémur. Sería el muslo del fémur. Sería el muslo, es donde está el fémur, que ese se come diferente. No. Casi siempre la gente usa el cuchillo y tenedor para comer los músculos que cubren el fémur y no ahí sí me hago bolas, lo confieso, soy experimental. La tibia o la fíbula, no recuerdo cuál es. En anatomía humana, los médicos le llaman peroné a la fíbula. En anatomía animal se llama fíbula. Por cierto, en estos laboratorios es donde se ofrecen los cursos de anatomía animal, porque también necesita la anatomía vegetal. Bueno, es un huesito más o menos de largo de una tibia o fíbula de pollo, que si uno la muerde, pues y le clava los dientes, pues se quedan las marcas de los dientes. Así hay evidencias de que diferentes carnívoros, depredadores, cuando se comen a otro, pues dejan las marcas de los dientes en las piezas óseas del organismo que se comieron, de la presa. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que algún pobre ancestro nuestro fue el desayuno, almuerzo o cena de algún jaguar en África, porque se encontraron la parte superior de hecho el cráneo, la parte superior de la cabeza, se encontró un fragmento bastante grande del cráneo con 4 orificios. ¡Crack! ¿Sí? ¿Sí? Y cuando hicieron el estudio forense realmente, los antropólogos consiguieron un cráneo de jaguar, ¿sí? Los maxilares del jaguar, y al ponerlo en el cráneo fósil del homínido, coincidió perfectamente. Entonces ese pobre ancestro nuestro fue el almuerzo de algún jaguar en África. Bien. Entonces dejó perfectamente las marcas. Bueno, en este huesito, lo voy a poner de manera más grande, hay unas marcas pero que están así. Más o menos, repetidas, más pequeñas porque el hueso es pequeño. Como que alguien estaba contando. ¿O qué utilidad tiene poner rayitas paralelas y más o menos de la misma magnitud? Primero, que lo hizo intencionalmente la persona. Y segundo, al haber un cierto orden, un uso que hacemos todavía actualmente de los números es para ordenar cosas. Entonces, podemos suponer, podemos especular, podemos hipotetizar que esta fue un uso de números hace más de 10.000 años en el norte de África. Tenemos la evidencia física que lo sugiere. ¿Lo comprueba? No podemos asegurarlo, porque no hay más documentos que nos permitan hacer una interpretación más completa. Pero es una hipótesis bastante sugerente. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente hasta ahí nos podemos quedar, no podemos especular, no debemos especular más. Es simplemente una buena evidencia de que probablemente ya había homínidos contando, es decir, usando el concepto de número hace más de 10.000 años. De hecho está fechado, como siempre hay un error
en el fechado mediante radiocarbono, por ejemplo, y otros isótopos, lo que también vamos a revisar más adelante en el curso. Ese error, desafortunadamente, en esta muestra es relativamente grande, da un error de más o menos 5.000 años. Después, está fechado entre hace 15, alrededor, promedio hace 15.000 años, que sí puede ser hasta 20 o 10.000 años. Aún así es un intervalo bastante interesante porque el Homo sapiens, las evidencias fósiles más antiguas se han encontrado en el este de África con una antigüedad de más de 300.000 años, 350.000 años más o menos. ¿Bien? Quiere decir que quizá tardamos un poquito en conseguir los números. Quizá lo que hicimos antes, pero no hay evidencias que lo puedan apoyar esa idea o esa hipótesis. Pero sí contamos con esta evidencia de hace 10.000 años. De hace 350.000 años, los Homo sapiens empezaron a dispersarse, a emigrar, a viajar a otros lugares y de esa manera poblaron los... ¿Cuántos continentes? Se forman por evolución, por selección natural en África. De ahí lo más cercano es Asia, a través del estrecho de Suez. De ahí hacia Europa. Luego, si atraviesan Asia en diagonal hacia el noreste, llegan hasta lo que en un momento dado fue el paso de Bering. Para llegar a América ya tenemos 4 continentes. Se nos olvida, casi siempre a los que vivimos aquí, que hacia el sureste de Asia está Oceanía. Y así como se hizo el paso de Bering por cambios climáticos, aumento de la cantidad de hielo, disminución del agua líquida, disminución del nivel del mar, entonces lo que podrían haber sido islas en un momento dado, podrían haberse estado interconectadas por pasos, si no de tierra firme, sí de bajíos en los cuales sería factible caminar. Con el agua a los tobillos uno puede caminar distancias muy largas. Incluso en algunos lugares donde hay playas en México, puede uno meterse fácil decenas de metros o cientos de metros, mar adentro, no es mar, simplemente playa, con el agua que no pasa arriba de las rodillas. Hay que tener mucho cuidado porque de repente hay pozos, se van del ¡fum! Entonces sí, no se confíen, siempre hay que aprender a nadar. Entonces, ahí lo que tenemos es que hace 30.000 años, por lo menos, quizá más, los humanos aprovechaban uno de esos momentos de bajíos para llegar a lo que actualmente es Australia. Hace 30.000 años. ¿Qué significa? En cuanto a la forma de conocer y las herramientas para interpretar. ¿Que pudo haber un intercambio? No, que los humanos todavía no. Los humanos que llegaron a Australia no llevaban todavía, aparentemente, el concepto de número. Porque esto fue hace 10.000 años. Por lo menos. Quizá 20.000 años, pero 10.000 años antes llegaron a Australia. Y luego el hielo se derritió, subió el nivel del mar y se quedaron aislados en el continente isla que es Australia, aislados del resto de la humanidad. ¿Hace cuánto llegaron los humanos a este continente? Se estima que hace 15.000 años, según algunas evidencias. Parece que hubo varias oleadas. Todavía hace 10.000 años, antes del fin de la última glaciación, todavía llegaron más humanos a este continente. ¿Y cuándo conseguimos los números? Hace más de ese tiempo. Quiere decir que los humanos que llegaban a este continente ya manejaban el concepto de número. Agua pasa por mi casa, dice la adivinanza. ¿Sí? En América, en este continente, la cultura maya desarrolló el cero. Más para acá, por ahí del año 300 más o menos de nuestra era. O sea, bastantes años después del hueso de Ishango. ¿Sí? En América. Ya entonces había
subido el nivel del mar, se había hecho el estrecho de Bering, ya no estaba el paso de Bering, entonces concibieron el cero de manera independiente a los habitantes del sur de Asia, en la India. Pero ya manejaban el número, el concepto de número. Por cierto, con un sistema diferente, no era binario. ¿Cómo era? El sistema matemático de los mayas. Se contaban 11. No, en 20. 20. Era vigesimal. Recordemos que han estado en la zona maya, allá en Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Mucho más caluroso que aquí. ¿Sí? Entonces, por esto luego anda uno allá en sandalias, en guaraches, en chanclas. ¿Sí? Aquí no hay que andar, aquí hay que andar con zapatos, sobre todo cuando hace frío, y más cuando llueve. ¿Sí? El agua está muy fría, para no enfermarse. Entonces, mi hipótesis es que contaban hasta 20 porque tenían los 20 dedos disponibles. Claro, Pues sí, Tiene sentido. claro. es buena hipótesis. Sí. Es buena hipótesis, habría que probarla. Bien, bueno. ¿Qué sucede con nuestros colegas australianos? La cultura tradicional de los nativos australianos, que por cierto no son güeritos como los que surfean ahí en las playas de Sydney, ¿sí? Son bastante morenos, los nativos australianos. Según los más ancianos, hace algunos años todavía tenían la tradición de no usar números para conocer. Por ejemplo, si uno le preguntaba a un anciano cuántos nietos tenía o cuántos hijos tenía, en lugar de decir, pues, tengo 4 hijos y tengo 20 nietos. No. Lo que hace es que te responde mediante los nombres de los hijos y los nietos. ¿Cuántos hijos tiene? Pues está Pepe, Toño, María y Juana. Pero entonces, ¿cuántos son? Ya te dije. Pepe, Toño, María y Juana. 4. No. Pepe, Toño, María y Juana. No manejan el concepto del número. O no manejaban. No sé cómo estarán actualmente, después de, no sé, 40, 50 años. Aunque Australia fue invadida por los ingleses. Dicen antes que los españoles llegaban antes, siempre quieren haber llegado antes a todos lados. A Australia, por ejemplo, ¿sí? Cuando llegó el capitán Cook, James Cook, pues ya estaban los nativos australianos ahí desde 30,000 años antes. Entonces el capitán Cook no descubrió nada. A lo mejor llevó los primeros rebanadas de pan con jamón en medio a esas islas, a las islas Sandwich. Las infusiones. Las islas Sandwich, que ya por eso se llaman así, ¿no? Si hubieran sido los españoles o los mexicanos, hubieran puesto las islas Torta. Claro. O no, españoles no, porque para los españoles las tortas son los pasteles. Ajá. ¿Sí? ¿Quieres una torta de cumpleaños? No, mejor un pastel. Decimos aquí. Bien. Por cierto, el de torta también le dicen en Sudamérica a los pasteles. Parece que solamente ahí nos distinguimos los mexicanos en español mexicano del resto de los dicen hispanohablantes. Una lengua que separa a 600 millones de personas en el mundo. Dicen que hablamos un lenguaje común, yo lo dudo. Jolines. Bien, entonces continuemos. ¿Cómo funciona la visión? De manera muy extraña. Hasta ahorita es lo que podemos decir. ¿Sí? Parece brujería. Eso de que de repente vemos algo donde no hay nada. ¿Qué hay en la cartulina blanca? Nada. Y sin embargo, cuando retiramos o ponemos encima de la imagen negativa de háganlo con cualquier otra imagen. Actualmente, afortunadamente, la fotografía se ha abaratado. Eso llevó a Kodak a la quiebra.
los inventores bueno, no fueron los inventores de la fotografía, pero sí fueron los desarrolladores de los sistemas de fotografía más populares en el siglo XX. A finales del siglo XX inventan la fotografía digital y a principios del siglo XXI quiebran. Porque lo que hacía Kodak era película fotográfica. También hizo las primeras cámaras para gente inútil, las cámaras automáticas. Yo tuve una de esas. Bueno, varias, de hecho, varias. Pero también tuve de las cámaras donde uno sí tiene que saber cómo carambas moverle, las cuales también se fundan en la física. Y funcionan como funciona la visión. La fotografía es una imitación de la visión. Es como una visión artificial. Entonces, afortunadamente el Kodak inventó la fotografía digital, más allá de lo que haya pasado con la empresa. Actualmente sigue existiendo, pero ya mucho más pequeñas, siguen haciendo película fotográfica, por ejemplo, para radiografías. El principal fabricante de película fotográfica todavía hoy en día sigue siendo Kodak. Entonces, háganlo con otras imágenes. Tomen con sus cámaras que tienen tal vez en los celulares, o si tienen cámaras profesionales o aficionadas pero más sofisticadas, va a ser más complicado, es más fácil con el celular. ¿Por qué? O con un dispositivo como una tableta. Capturan la imagen y ya tienen ahí el software para poder invertirla y hagan la prueba. Sorprendan a sus amigos en la próxima fiesta. Sí, váyanse en el antro y entretengan a sus compañeros. No es porque ya lleves 3 whiskies y 2 vodkas, ¿no? No necesitas eso para ver cosas raras. Ya sé cómo te voy a leer. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viendo es real y no una ilusión? Lo que vemos en la cartulina es una ilusión óptica. Bueno, vamos a ver más adelante que no solamente hay ilusiones ópticas. Hay ilusiones en todos los sentidos. Ilusiones acústicas, ilusiones de tacto. Nuestros sentidos naturales pueden ser engañados por cómo funcionan según nos explica la física. Y a veces, cuando uno no sabe todavía, esto es sorprendente. Una vez que uno sabe, dice, me voy a reír de ti. O mejor divirtámonos juntos. No es bueno mofarse de la gente. Aunque a veces dan ganas, pero no es bueno. Luego eso provoca conflictos. ¿Cómo podemos saber que lo que estamos viendo es cierto? Lo que estamos escuchando existe. Lo que estamos tocando sí es real. Necesitamos ponerlo a prueba. Y para eso debemos entender las herramientas de la física. La primera herramienta es la simple regla escolar. ¿Por qué? ¿Qué tiene una regla escolar? Es un hueso. Números. No sabemos si incluso puede haber sido el hueso de Ishango un instrumento de medición. Para conocer debemos medir. Y los humanos sabemos que, no sabemos si los homínidos que usaban hicieron el hueso de Ishango, pero sí, al menos hace 5,000 años, los humanos han medido. Está en los textos bíblicos. Si no, ¿qué fue lo que no sé qué se habrá fumado o tomado? Noé. Comido tal vez. Eso es más Sí, fácil. ya ven, Por las vacas. Pues no sé, allá en Oaxaca había una señora, Alucinógenos salen de las María vacas, Sabina. de las vacas. Sí, claro. que comía algo que era sagrado, ahora cualquier baboso va y se lo come. El peyote, que es un hongo. Sí, no todo es mota. El peyote. Ahí, No es una suculenta. Ah, sí. No sé, soy experimental, no botánico. ¿La ves? No me pregunten de bote, ¿qué planta es esta? Cuando yo me presentan el Raúl Ala, el biólogo. Ay, ¿qué planta es esta? No soy biólogo, soy biofísico-químico. Pues de esta manera, le saco la vuelta. Mira, es verde y sigue viva. Eso es lo único que sé. Podría no ser planta vascular, podría ser
cualquier otra cosa. Puede ser una iguana, son verdes, ¿no? Puede ser un perico, son verdes. Podría ser un ecologista. Son del Partido Verde. Bien. Ok. Bueno, entonces, debemos medir. Y para eso, revisen. Bueno, les decía, ya hace al menos 5000 años, está en los textos bíblicos, aquel, porque no tiene nombre, Ajá, no. es aquel cuyo nombre no debe mencionarse. Voldemort. No, el innombrable. Carlos Salinas de Gortari. No. Puede ser. Es una Podría ser. opción. No, el otro. Yahvé. Yahvé que no debe decirlo. Yahvé o Jehová. Bien. Le dice a Noé, ¿qué es lo que le dice? El arca. Bueno, algo. Ahí sí lean el libro. Es útil leer todo. No necesitan ser cristianos para leer la Biblia. No necesitan ser musulmanes para leer el Corán. ¿Sí? No leer el Corán los va a transformar a islámicos. Es como por ahí escuchabas que, no, es que si lees el Capital te vuelves marxista. Si no le gustan mis principios, no sé, tengo otros. Ese dice, yo soy marxista. Soy admirador de Groucho Marx, un humorista gringo del siglo XX. ¿Han visto unos anteojos así con cejas y una nariz grande? Ajá, Era la imagen de Groucho Marx. igualito. De ahí lo tomaron, ¿Sí? de su personaje cinematográfico. Googleenlo o YouTubeenlo. Pueden encontrar películas de Groucho Marx en YouTube. Bueno, entonces le dice de qué tamaño, de qué magnitud, de qué longitud tiene que ser el cayuco. Eso sería si lo hubieran hecho en México. Para poder subir ahí a una pareja de cada especie. Los dinosaurios ya no cupieron, ¿verdad? Por eso se habrán extinguido. Lo que sí es, yo creo que se llevaron a todos los gatos, ya ven. Uno siempre carga con todos los gatos. Bueno, ¿cómo? ¿Alguien ya lo leyó o recuerda, en qué lo midió? ¿Con esto? ¿En centímetros? Bueno, entonces lo hizo en pulgadas. ¿Tampoco? ¿En qué? No, tampoco. Bueno, lo hizo con las patas, eso sí. Oh, No. Si lo hubiera hecho con las patas, lo habría hecho bien. Sí. Hay una asociación en México que se llama la Asociación de Pintores Sin Manos. Hacen unas obras maravillosas. Es gente que ya sea por situaciones de nacimiento o por accidentes o por enfermedades han perdido los brazos o las manos. Y entonces pintan o con la boca, toman el pincel con la boca o con los pies. Y hacen unas obras maravillosas. Por eso yo digo, cuando alguien hace malas cosas, las hace con las nalgas. Yo nunca he visto a alguien pintar con el trasero. Bueno, a contrario, los he visto que se sientan en la banca recién pintada y se pintan el trasero. Entonces, no digamos que si algo está mal hecho, se ha hecho con los pies, no. No, pero no lo midieron en pies. El pie es una medida del sistema imperial inglés que ya ni los ingleses usan. Lo usan solamente 2 países en el mundo. Los Estados Unidos de América, que ahora serían los Estados Unidos de América, que es una teocracia. Bueno, quieren convertirlo en teocracia cristiana. Y un país que se formó con migrantes
doblemente migrantes de los Estados Unidos de América, con afroamericanos liberados después de la Guerra de Secesión. Fundaron Liberia. Creo que Liberia. Y no sé si Myanmar también es otro país que no usa sistema métrico. ¿Sí? Revisen. Entonces, usan las pulgadas, que es la longitud de un pulgar, al menos el mío. Sí, miren, una pulgada. Exacto. Sí. Que también te sirve para recargarse. Votar. Para votar también. También. La pulgada, que son 2.54 centímetros aproximadamente. El pie, esta regla mide un pie, son 12 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas, 3 pies son 1 yarda. Me han engañado en el antro. Pedí 1 yarda de cerveza y me dieron un pinche vaso de este tamaño. Cuando tendrían que ser 91 centímetros aproximadamente. Imagínense. No. Propaganda engañosa. Bueno, sí, son medio codos ahí en el antro porque me dieron 1 yarda así. No, de esa es la medida. Sí. En la Biblia, en la Torah, le da las instrucciones en codos. Hay un pequeño problema. A ver, necesito a alguien que me... A ver. Un voluntario. ¿Con cuál codo medimos? El codo se definía como la longitud o el espacio entre la punta del dedo medio y el codo del rey. ¿Quién conviene? Depende si vas a vender o vas a comprar. Sí, claro. Si vas a vender, si vas a comprar. Bien. Bueno. Es por eso que una vez que le cortaron la cabeza al rey Luis XVI, en Francia, los académicos sugirieron hacer un sistema que estuviera basado en la naturaleza. En la naturaleza humana de promedio, o de la Tierra mejor, que es donde viven los humanos. Y plantearon lo que ahora conocemos como sistema internacional. Así, utilizaron una medida que se conocía desde el tiempo de los griegos, cuando Eratóstenes midió la circunferencia terrestre. Bueno, no la midió, la calculó, porque no la midió, usó mediciones de otros. Por cierto, no midió tampoco ni en codos ni en metros, porque el metro no existía, lo inventaron los franceses después de la Revolución, a finales del siglo XVIII y siglo XVIII. Eratóstenes, viviendo en la cuenca del Mediterráneo, en la cultura helénica, más bien tolemaica, pero en el norte de África, en la ciudad de Alejandría, él era el bibliotecario y director de la Biblioteca de Alejandría. Leyendo un texto, se enteró de ciertas características de fenómenos que ocurrían en el norte de África que le permitieron calcular la circunferencia terrestre. Hace aproximadamente 2300 años. Ya desde antes los humanos tenían evidencias de que la Tierra es esférica. Nada de que la Tierra plana, ese es un invento del siglo XIX. Entonces, lo calculó mediante una medida que usaban los griegos, que es el estadio, una medida de longitud, que la longitud la definimos como el espacio entre dos puntos. Eso es la longitud. Entonces, el estadio, desafortunadamente que tampoco había un estadio estándar, un estadio homogéneo, pero usando una de las medidas conocidas de estadio, coincide con la longitud que ahora conocemos de la Tierra, ya medida con medidas actuales y con instrumentos modernos,
en la cual se confirma que hace 2300 años, con instrumentos de entonces, Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre polar en 40.000 kilómetros actuales, 40 millones de metros. Se equivocó por unas pocas decenas de metros, un cálculo bastante preciso para la época. Los franceses decidieron que la medida de longitud estándar sería para la longitud que vamos a comenzar a representar con letras para no escribir todas las palabras. L minúscula, ¿sí? Cursiva, L minúscula cursiva es longitud. Es el espacio entre dos puntos. Esto es una longitud. Esta es la cantidad. La cantidad es la longitud. El símbolo es la L minúscula cursiva. La medida estándar para medir la longitud se llama unidad. Y la unidad es el metro, que es aproximadamente, porque hubo un error en la medición de la circunferencia terrestre, aproximadamente 1 entre 40 millones de veces el radio, la circunferencia terrestre. Es aproximadamente esto. Actualmente se define de manera distinta. Esto finalmente lo regula hoy en día la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Como la fundaron franceses, se llama el Bureau International de Poids et Mesures. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o BIPM. Googleenlo. Tiene en el sitio la información en 2 idiomas, en francés por supuesto y en inglés, no en español. Bueno, y ahí está todo el documento completo que describe el sistema internacional OSI, el sistema internacional del Bureau Internacional de Poids et Mesures, el sistema internacional de pesas y medidas, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, de la cual, del uso del sistema internacional en México, la entidad responsable del gobierno, porque el gobierno mexicano firmó un convenio con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para utilizar de manera oficial el sistema internacional. En México debemos usar el sistema internacional de manera oficial para documentos oficiales. Entre cuates lo podemos hacer y decir, pásame la llave de un cuarto. ¿De un cuarto de qué? ¿Del cuarto que está ahí enfrente? No de la habitación, de un cuarto de pulgada. Pero si queremos en un documento, en un peritaje de arquitectura o de ingeniería, que la tubería tiene que ser de un cuarto, no podemos poner que es de un cuarto, tiene que ir en centímetros. Tiene que ir en centímetros. O si no, sería una falta administrativa a las leyes de pesas y medidas en México. Debemos usar el sistema internacional porque México se comprometió al firmar el convenio. ¿Bien? Los Estados Unidos de América nunca lo firmaron. Por eso usan el sistema internacional. Por necesidad, usan el sistema internacional. ¿Cuál necesidad? Puede salir muy caro el no usarlo. Hace 70 y ¿cuántos años? En 1957 inició la carrera espacial cuando la Unión Soviética le pateó el trasero a los gringos al poner el primer satélite en órbita, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. ¿Cómo se llamó el perro? No, ese fue en el Sputnik 2. Con la ICA. El Sputnik 1 nada más era una esfera de acero con 4 antenas y un radiotransmisor.
y todo el sistema para una batería, bla, bla, bla. Y de esa manera, mediante un pip, 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 que podían escuchar en sus radioreceptores los radioaficionados del mundo, les dijo, aquí el que manda soy yo, Nikita Khrushchev, al presidente David Eisenhower de los Estados Unidos. Entonces, al año siguiente, Eisenhower creó la NASA. Bien. Posito, dejé aquí mi gorro. He perdido varias de estas. Bien. Soy bien distraído, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que inició la carrera espacial. La carrera espacial formalmente política, que estuvo dentro de la Guerra Fría, terminó el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong dijo: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y la Unión Soviética dijo: chin, nos ganaron. En el camino les dieron hasta por debajo de la lengua a los gringos. Primer satélite artificial, primer ser vivo en el espacio, aunque duró 80 minutos, después se murió. Eso nos enteramos 30 años después. Después de la caída de la Unión Soviética salieron los documentos secretos, donde estaba descrito ahí que como cuando mucho hora y media después del lanzamiento, los signos vitales que estaban registrando el Laika en los instrumentos en tierra mostraron que había fallecido la perra. Ni modo. No fue el único animal que ha muerto en la investigación espacial, pero sí fue uno de los que fallecieron y muchos otros no fallecieron. Por ejemplo, los humanos lanzaron macacos y chimpancés, regresaron vivos. La Unión Soviética lanzó bastantes más perros, en parejas, entre ellas, para probar los sistemas de soporte de vida y regresaron vivos a la Tierra. Los franceses lanzaron una gatita, Felicette se llamaba, ¿sí? Hizo un vuelo parabólico. Felicette, la única gata que ha estado en el espacio extraterrestre, pasando la línea Kármán. Ha habido arañas, peces, ¿sí? Y por supuesto plantas. Ya en la Estación Espacial Internacional ya cultivan lechugas, ya tienen verduras frescas allá, porque antes todavía siguen llevando el alimento porque cuesta, no es fácil cultivar cosas en microgravedad. Ok, entonces termina la carrera espacial, continúa la Guerra Fría, pero termina la carrera espacial, e incluso en 1975, si no me equivoco, se dio la primera misión conjunta entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la misión Soyuz-Apolo o Apolo-Soyuz, depende a quién le pregunten. ¿Sí? Si le preguntan a los rusos, actualmente dicen que fue la Soyuz-Apolo. Si le preguntan a los gringos, dicen que fue Apolo-Soyuz, donde una cápsula Soyuz y una cápsula Apolo se acoplaban en órbita terrestre. Y ahí empezaron a planificar que podrían colaborar más adelante. La Unión Soviética hizo sus estaciones espaciales, Salyut y Mir y otras, y ya con el transbordador espacial en órbita, en la década de los 90, a través de un nuevo convenio, varios transbordadores espaciales se acoplaron a la estación Mir antes de ser desorbitada, porque se pusieron de acuerdo con otros países para construir la Estación Espacial Internacional. Bueno, así como esas, la Estación Espacial Internacional, además de Rusia actualmente y los Estados Unidos, colaboran varios países europeos. Y los europeos han colaborado con rusos y con los Estados Unidos en misiones espaciales, tanto tripuladas como no tripuladas, por ejemplo, para la exploración de Marte. A finales de los 90, por ejemplo, planificaron una misión los Estados Unidos con los europeos para enviar una nave que estudiara desde la órbita el clima en Marte. Se llamaba la misión climática de Marte. La desarrollaron entre países europeos y los Estados Unidos. Bueno, ya que estaba todo terminado, antes de lanzarla había que
empatar los sistemas de hardware con los de software. El hardware lo enviaron, o sea, las partes de los alambres, los aparatos los enviaron de Europa, que fue donde los armaron, a los Estados Unidos, y ahí hicieron la programación. Terminaron la programación, lo metieron a la cápsula del cohete, lanzaron el cohete a Marte. 3 meses después llega a Marte. La velocidad a la que van es 45,000 kilómetros por hora. Para entrar en órbita tiene que desacelerar, tiene que frenar. Entonces, para eso usan el sistema de cómputo, los cálculos que hace la computadora para regular los motores. Entonces, al detectar que ya están llegando a Marte, empieza a operar la computadora, hace los cálculos para frenar y se estrelló la nave en Marte. Porque el diseño europeo estaba hecho en sistema internacional y el programador en los Estados Unidos lo hizo con base en sistema imperial. El error salió en $350 millones, que fue el costo de la misión. Esos errores pueden salir caros. Por eso hay que tener cuidado. ¿Bien? Dice un cuate ahí, por razón, estábamos cortando unas maderas, y me dijo, hay que medir 2 veces antes de cortar. ¿Sí? Dice, mide 2 veces, corta 1 vez. ¿Ok? Entonces, siempre hay que medir. El sistema internacional define 7 cantidades básicas. ¿Cuáles son? Tiempo. La primera sería la longitud y la unidad es el metro. Aunque actualmente el metro se define con base en otra cantidad básica, que es la que dijiste, el tiempo. Símbolo T minúscula cursiva. Definición, consúltenla en el manual del BIPM. Hay 2 documentos, el extenso y un resumen. Los pueden descargar en PDF. El sitio web está disponible, la dirección del BIPM en internet está disponible en el sitio web del curso. Ayer ya les dije dónde está. Es más, la dirección del sitio web del curso la publica en el sitio. Ya hubo algunas personas, oyentes, que me enviaron su correo electrónico para poder agregarlos como invitados al CIPI. Ya están. ¿Quiénes son oyentes? Ya hay 3 personas que me enviaron un correo electrónico. Tú te acabas de incorporar. Entonces, mándame un correo electrónico a mi correo electrónico de la UAM, el oficial. Es mi apellido en minúsculas y Alba, Raúl Alba. A-L-V-A. Alfa Lima Víctor Alfa. En código. Alfa Lima Víctor Alfa. Pero me pareció que mi mensaje fue bloqueado. No sé si fue por su celular o algo así, pero... Mándame entonces el correo a mi correo personal. Es soy boomer. Es de Hotmail. Tuve uno en Yahoo y otro en Star Media. Tuve otro en Terra. Del siglo pasado. Bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no hace cuánto que los perdí esos. Es mi apellido, Alfa Lima Víctor Alfa. La G, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Alfa Bravo Delta, Alfa Bravo Charlie Delta Eco Foxtrot Golf o Golfo. Raúl. Alba G. Raúl. Todo minúsculas y seguido. Albagraul, dicen por ahí. Albagraul @hotmail.com.
Ahí me lo envías y te lo... de ahí lo tomo. ¿Ok? Bueno. Entonces, correcto. Bien. Entonces, ahí está la dirección del BIPM disponible en el sitio web del curso. El sitio web del curso que les voy a poner el URL es http:// es investigación sin tilde .izt.uam. A ver, déjelo busco de nuevo. MX. Allí es donde está tu... Diagonal Alba. Diagonal. Es el sitio, la página inicial, la página de inicio. Y abajo dice física biológica. Hacen clic en física biológica y entran al sitio web del curso. ¿Ok? Ahí está el programa desglosado día a día y semana a semana. Bien, y ahí está disponible el acceso al BIPM. Bueno, hay entonces 7 cantidades básicas con 7 unidades básicas. La unidad del tiempo, ¿cuál es? El segundo. El símbolo del metro es la M minúscula normal, no cursiva. Y el símbolo de la unidad del tiempo, que es el segundo, es la S minúscula. Una tercera cantidad básica es... ¿Cuál? La masa. La masa M minúscula cursiva, para no confundir con la M de metro. Y la unidad es el kilogramo, el símbolo KG minúscula. Curiosamente, K de kilo, que significa 1000. Hay que recordar lo que son los prefijos que provienen del griego. Kilo es 1000. Deca es 10. Centa o cent es 100. 10, 100, 1000. Mega es 1.000.000. Como me va a dar flojera, lo voy a escribir así, en forma de potencias de 10 a la 6. ¿Sí? En la segunda, aquí dice deca, kilo, centa podemos ponerle, ¿sí? O centi. Bien, bueno. Entonces, el kilogramo serían 1000 gramos. La unidad no es el gramo, la unidad es el kilogramo. La unidad es el metro, no es el kilómetro. Un kilómetro son 1000 metros. Un decámetro son 10 metros. Un centímetro son la centésima parte de un metro. Entonces hay que tener cuidado con lo que son fracciones y lo que son múltiplos. ¿Sí? Porque si yo le pongo deci, sería fracción. Si le pongo centi, sería fracción. Un decímetro es deci, es 0.1. Centi es 0.01. Aquí no sería kili, sería mili. Es 0.001. 10 a la menos 6 es micro. 10 a la menos 6. Este sería 10 a la menos 3. 10 a la menos 9, nano, por ejemplo.
10 a la menos 9. 10 a la menos 9, nano. 10 a la más 9, tera. ¿Sí? Y así, etcétera. Bueno, lo podemos usar para metros, segundos o gramos. Por ejemplo, hablamos de un miligramo, la milésima parte de un gramo, que sea la millonésima parte de un kilogramo, la millonésima parte de la unidad. Bueno, vayamos ya para terminar esta parte. Masa, estas tres son las primeras que vamos a usar. 3 de 7 unidades básicas, de 7 cantidades básicas y sus 7 unidades correspondientes. Hay otras 4 que serían, siempre se me olvidan. Si no, pues para eso está el documento del BIPM. ¿Sí? Lo que inventaron los asirios hace 5000 años en las tablillas de arcilla, porque el número, o los números, no sabemos quién los inventó, ni dónde, ni cuándo exactamente. Aproximadamente sí sabemos cuándo se inventó la escritura. Eso sí, hace aproximadamente 5000 años en Mesopotamia. Está más fija la fecha y el lugar. ¿Por qué? Porque contamos con las tablillas de arcilla. Bueno, contamos con las tablillas de arcilla. Y desde entonces usamos la escritura. ¿Para qué usamos la escritura? Para extender la capacidad de comunicación, pero también la de memoria. Yo a esto le llamo memoria extrasomática. ¿Por qué? Porque está fuera del cuerpo. Eso es la escritura, desde un punto de vista científico. Y a mí me parece bastante sensato acudir cuando es necesario a la memoria extrasomática cuando uno necesita recordar algo. No tienes por qué depender nada más de tu imperfecta memoria biológica, más a mi edad. Entonces no se preocupen, al menos en este curso y conmigo, pueden usar siempre cualquier fuente de información. Puede ser tu compañera. Oye, ¿me puedes dar la 4? Porque además no hago exámenes escritos a libro cerrado ni ninguna de esas payasadas. Mis alumnos, cuando les decía, bueno, el examen no va a ser escrito en el salón, va a ser para llevar a casa. Me decían, no, profesor, mejor no. Tengo miedo. Por ejemplo, esto me lo encontré el otro día que estaba tomando papel. Cuarto examen parcial de bioquímica 1. Grupo BB51, trimestre 97I. Ya llovió. Y todavía se acuerdan, cuando me llego a encontrar exalumnos, todavía se acuerdan de los exámenes. Entre los procesos físico-químicos más importantes que realizan los seres vivos se encuentra la translocación de materia a través de las membranas biológicas. Es obvio que las primeras protocélulas hayan contado con mecanismos moleculares que permitieran los intercambios de metabolitos entre el citoplasma y el medio circundante. ¿De qué naturaleza bioquímica deben haber sido dichos mecanismos? ¿Qué composición y estructura química deben tener tales mecanismos para permitir el flujo de iones hidrógeno? Esto no lo respondes en 2 horas. No, lo intenté. Y tampoco te acuerdas de todo. Más sencillos eran los de química orgánica. Dibuje el principal producto de la reacción de los siguientes compuestos de cloro en presencia de luz UV. ¿A qué tipo de reacciones pertenecen? Sí, me los encontré el otro día. Eran divertidos. Tercer examen parcial, trimestre 90I. Bioquímica, no había ni internet entonces, además está a mano. Bioquímica 1, BB06.
Durante una expedición exobiológica, su equipo de investigadores encuentra un sistema solar planetario en el cual, sobre la superficie del tercer planeta, existen formas de vida con metabolismo autótrofo y heterótrofo. Como experto biofísico-químico, usted debe presentar la explicación termodinámica de la existencia de vida en ese sistema solar. ¿Ustedes se acuerdan? Con gusto, por cierto. Nunca me han mentado la mano. Bueno, ¿cómo se llama el sitio ese? Misprofesores.com. Ay, sí. Pero como dicen por ahí, no soy monedita de oro. 50% me la mientan, 50% dicen gracias, profesor. Ok. Bueno, continuemos para terminar con esto. Entonces, acudamos a la memoria extrasomática. Si es necesario. Uy, voló la mosca. Longitud, tiempo, masa. Una cuarta unidad básica. Kilogramo. Luminosidad. Luminosidad. Intensidad lumínica. Intensidad lumínica. No me acuerdo del símbolo. Lumínica. Son lumens. No, candela. Candela. O sea, una velita. Candela es vela. Candela. Tampoco me acuerdo del símbolo. Intensidad lumínica. Temperatura termodinámica. Temperatura termodinámica. Esa sí me acuerdo muy bien. T mayúscula cursiva para no confundir con el tiempo. Y la unidad es el Kelvin. El nombre en minúsculas, el símbolo K mayúscula, simbolita, a diferencia de los Celsius y los Fahrenheit, que esos sí llevan bolita. Los Kelvin no llevan bolita, porque no tienen unidades, no tienen si no tienen otras unidades, se pueden desprender de otras unidades también. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos faltan 2. Eléctrica. Corriente eléctrica. En amper, ¿no? Corriente eléctrica. Es el ampere. Ampere sería en español, ampere en francés. Corriente eléctrica es, normalmente usamos la I mayúscula cursiva y el símbolo es la A mayúscula normal. Ampere. Y me falta otra. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, efectivamente. Vamos a ponerle sustancia. Sustancia es la mol. Puro conocimiento, ¿verdad? ¿Mande? No, yo no dije. Sustancia, el símbolo es mol. Se llama mol. Y el símbolo sigue siendo también mol. Es la única rara en ese sentido. Bueno. Entonces, estas son las 7 unidades básicas de acuerdo al Sistema Internacional de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que en México la administra la Secretaría de Economía. La Dirección General de Pesas y Medidas, creo que se llama, no me acuerdo, pero ahí lo pueden encontrar. ¿Sí? No recuerdo si el sitio web también está disponible en el sitio web del curso, pero lo pueden googlear, no hay problema. Ahora, otra cosa que debemos recordar primero, para conocer y tener la posibilidad de que lo que estamos percibiendo sea real, medimos. ¿Qué usamos para medir? Medimos las cantidades básicas en la naturaleza con las unidades básicas del sistema internacional. A partir de las cantidades básicas que se pueden combinar, surgen cantidades derivadas, así les llamamos. Por ejemplo, podemos combinar la longitud y el tiempo y surge la cantidad derivada. Cantidad derivada. Cuando combinamos de manera proporcional o como cociente longitud, tiempo, la proporción, esto es un número racional o proporcional,
da la velocidad. No. Perdón por responder así de drástico y dramático, Dios mío. pero es muy común esa confusión. Es la rapidez. R minúscula cursiva. Rapidez. Que solemos confundir con velocidad. Más adelante vamos a ver eso y vamos a entender la diferencia. Longitud, este es un número, de hecho sería un número racional, es una cantidad derivada que es un número racional, que es la rapidez. Podemos, por ejemplo, masa. ¿Cuáles serían las unidades? Metros por segundo. Masa ¿entre qué será? Antes. Podemos combinar una misma cantidad varias veces. Por ejemplo, longitud por longitud por longitud. ¿Esto qué sería? Pues longitud al cubo. Le llamamos volumen. Usamos el símbolo B mayúscula cursiva y la unidad es el metro cúbico. Podríamos ser nada más dos, sea longitud al cuadrado, que sería superficie. Área, con la que medimos superficies. En el volumen, con el volumen que medimos espacios tridimensionales, o capacidad, o volumen lo podemos llamar también. En el caso de L por L, que es L cuadrada, sería el área de las superficies. El espacio que medimos es la superficie. Lo que le medimos es el área. ¿Y la unidad cuál es? El metro cuadrado. ¿Bien? Pues no lo voy a poner. Porque lo que quiero exponer sería una cantidad básica, la masa, entre una cantidad derivada, volumen. ¿Y esto qué es? Densidad, que lo representamos con la letra ρ griega, minúscula. Esto es densidad. ¿Y cuál es el símbolo? Podría ser de mayúscula, aquí es un tanto arbitrario, y las unidades, ¿cuáles son? Kilogramos entre metro cúbico. Todas estas son cantidades derivadas, sea por relaciones proporcionales o relaciones directas. Bueno. Y una última cosa que debemos tener consciente cuando hacemos esto es, queremos conocer, ¿qué debemos hacer? Medir. Observar y medir lo que observamos. ¿Con qué medimos estas cantidades o cantidades derivadas? Con las unidades básicas o derivadas del sistema internacional, pero debemos recordar que nos podemos equivocar. Es la primera regla en ciencia antes de observar. Podemos estar equivocados. Podemos equivocarnos al observar porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Pero también podemos equivocarnos al medir. O podemos equivocarnos al hacer la matemática de la medición. Hay diferentes tipos de errores. En el sitio web y en el CIPI hay una información que les he compartido. Por ejemplo, hay un texto que dice en el CIPI, en los mensajes les puse, hay dos tipos de medición y error. Hay dos tipos de números en el trabajo científico. Números exactos, sin incertidumbre al designar o contar. Si yo digo, ¿cuántas reglas tengo? 2.
aquí es imposible que me equivoque, a menos que esté yo tonto de la cabeza, decía Speedy González. 3. 1, 2, 3. Por cierto, traigan sus reglitas, pueden ser de madera, tipo escolar, pueden ser metálicas. No nos duele tanto porque además esta es muy deformable y esta, aunque fíjense, ¿qué pasa? Parece que se ondula, ¿no? Nuestros sentidos pueden ser engañados y no sé, bueno, si la hago así, la voy a romper. Y esta es de plástico y más no le sacaron de la funda, ¿ok? Bueno, cada una tiene diferentes propiedades físicas. Traigan también un flexómetro, una de esas cintas que usan los albañiles, los ingenieros, los arquitectos. Ya que hoy tengo una, acá está. Esta es mi herramienta de bolsillo. Aquí tengo los armadores y aquí tengo una de 1 metro. Ahí está. Hasta parece de juguete, ¿verdad? No salgan sin ella. No sabes en qué momento necesitarás medir ahí. Siempre es útil traerla. Porque las vamos a usar. Y números inexactos con alguna incertidumbre o error al medir. Bueno. Y vienen otras definiciones. Los números obtenidos por medición siempre son inexactos, bla, bla, bla. En un experimento científico es importante solo dar respuestas tan seguras como sea posible. Continúo con el texto y la actividad que teníamos programada para el día de hoy, ya les informé a los laboratoristas, la vamos a realizar la próxima semana, el miércoles. Para la que deben traer de preferencia, por cierto, aquí también, esto lo vamos a hacer mañana. Vamos a profundizar en lo que es el sistema de pesas y medidas. Lo vamos a ver mañana, 24 de octubre. Entonces, los materiales que estaban destinados para hoy, apúntenlos para dentro de 8 días para que lo pidan. Y ustedes van a traer dentro de 8 días 4 o 5 pelotas oficiales. Oficiales, sí. La marca es la que sea, pero que sean oficiales. ¿Por qué? Porque hay reglas que deben obedecer para que sea oficial la pelota. Por ejemplo, las de béisbol, las de tenis. No puede ser cualquier pelota. Es más, yo he visto gente que están ahí en los frontones que hay luego en parques públicos. O esas, o con pelotas de tenis. Y hay pelotas para jugar frontón. Hay pelotas reglamentarias para el frontón. Y depende si es para frontón a mano, frontón de paleta, frontón de canasta, hay diferentes variantes del frontón. Otra cosa es el frentón, ¿verdad? Sí, dicen mis hijas, cada vez tengo menos cabello aquí. Tengo una entrada y una salida. Ok. Al menos no tengo aquí. No, mi hermano sí, ya le dicen Fray Armando a mis hijas. Ok. Bueno, entonces, terminamos. Terminen de leer los documentos, por favor. Hay una presentación, es un documento PDF que se llama observación.pdf, está disponible en el sitio web y en el CIPI. Se los muestro rápidamente, si es que se abre aquí. Si está loading, cargando, y ya me lo terminamos. Es se ve así. Observación y medición. Ajá, sí, Mero. Primera, ahí está. Actividad 1. Observe y compare las figuras de las siguientes imágenes. Ajá. Y ahí viene el nombre. Luego, ahí viene el profesor. Sí. Se llama sello de agua. Luego está esta, también tiene nombre. Esta es la Ponzo, ahí está también el profesor. Estas perpendiculares. Son un par de cuadrados inscritos, los del centro. Y luego dice, para conocer es necesario medir, lo que les acabo de decir un rato.
el sistema internacional se basa en cantidades de espacio, longitud, materia, masa y sustancia, tiempo y otros fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Y viene aquí el sistema internacional de UNITE. ¿Bien? Las 7 cantidades base o básicas correspondientes a las 7 unidades básicas son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa o lumínica. Es lo mismo. Y aquí ven algunos ejemplos, váyanlo viendo. Y nos vemos mañana. Por hoy terminamos. Gracias.